Vamos a llevar su lenguaje a otro nivel, usando modales como estos: can, could, should, must y will. Seguramente ustedes reconocen estas palabras, pero uno puede confundirlas. Número 1. Yo puedo conducir. I can drive. Ella debería aprender. She should learn. Ellos comprarán un carro. They will buy a car. Tenemos el sujeto, la persona, más el modal, más el verbo. Hemos colocado una lista de verbos aquí a la derecha como ejemplos para terminar las frases. Los modales traen más vida al verbo después. Digamos que ponen ropa en el verbo. Ok, para decir yo puedo, I can. Tú puedes, you can. Él puede, he can. She can, we can, they can. Todos can. Muy fácil. Simplemente como el uso de poder más el verbo. I can cook. Yo puedo cocinar. Ahora para decir yo podría. I could, you could, he could. Todos could. Más el verbo. Podrían ir a la playa. They could go to the beach. El próximo modal, should. Debería, para expresar recomendación. I should, you should, he should, etcétera, etcétera. El siguiente modal expresa obligación. Yo debo. Muy bien, I must. Por ejemplo, I must finish my homework. I must, you must, he must, she must, más el verbo. Para hablar de acciones en el futuro, I will, you will, he will, she will, etcétera, más el verbo. Iré a la playa. I will go to the beach. Excelente. Y tienen su guía aquí a un lado. Si te gustó este video, no olvides darme un like y suscribirte para más contenido.